Método de los nodos. Otro ejemplo muy interesante. Tenemos el siguiente ejercicio en el cual pues nos dicen que establezcamos las ecuaciones como tal de este circuito electrónico. Recordemos de que el método de los nodos nos dice lo siguiente: por cada nodo que nosotros encontremos del circuito, planteamos una ecuación. Si son 5 nodos, son 5 ecuaciones. Si son 7 nodos, son 7 ecuaciones. ¿Y qué es un nodo? Es la otra pregunta. Un nodo básicamente es un punto en el cual se unen dos o más elementos. Se puede unir dos resistencias, una fuente con una resistencia, una fuente con un condensador con una resistencia, no importa, pero son dos elementos electrónicos. Por ejemplo, ¿cuántos nodos identificamos aquí? Identificamos 3 nodos, 4 nodos. Aquí abajito tenemos un nodo, que es el nodo de referencia o tierra donde van a terminar todos los elementos. Este nodo de aquí básicamente une dos elementos, une la fuente y une esta resistencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Es bastante obvio, porque si yo le pregunto cuál es el voltaje que llega a este nodo o a este punto, ustedes me van a decir menos 20 voltios. ¿Por qué? Si vemos, el signo es el que va apuntando hacia aquí. Y si entran 20 voltios negativos aquí, aquí me llegan pues el voltaje negativo. O sea que es un nodo al cual yo puedo obviar. ¿Obviar por qué? Porque es un valor que ya conocemos. Realmente nosotros nos enfocamos en los nodos, aquellos en los cuales no tengamos una noción o una idea de cuál es su valor. Aquí tenemos otro nodo, ¿y por qué sí? Claro, porque se une a esta resistencia y si observamos, viene aquí con esta fuente de corriente y sigue bajando a este otro punto que tenemos aquí. O sea que sí se está uniendo a más de dos elementos. Esta resistencia se está uniendo aquí a este punto, sigue para aquí, a esta resistencia, este punto se une a esta resistencia y este punto se une a esta resistencia. Y si continuamos de largo, va a unirse a la fuente y sigue. Se está uniendo a tres elementos. Entonces básicamente para identificar los nodos es cuando un punto donde queremos determinar cierto voltaje se une o está estrechamente relacionado con dos o más elementos del circuito. En este caso pues este es un nodo, lo vamos a plantear como el nodo A, este nodo como el nodo B. Si yo les pregunto cuál es la corriente que pasa justamente por este punto, no lo sabemos. O cuál es la corriente que pasa justamente por este punto, no lo sabemos. Y ahí es donde va la ley de Kirchhoff, la cual nos dice que las corrientes que entran a un nodo son las mismas corrientes que salen. O entre otras palabras, todo lo que entra es igual a lo que sale. Las corrientes que entran, si a un nodo entran 5 amperios, son 5 amperios lo que salen. Eso es lo que nos plantea la ley de Kirchhoff. Y por eso tenemos que nosotros plantear los ejercicios a base de esa noción o de ese datico básico. ¿Cómo dibujo las corrientes? Pues en el sentido que yo quiera. Lo recomendable o lo ideal es respetar el sentido de las corrientes que tienen esta flechita. Por lo demás, yo puedo colocar las direcciones que yo desee. Las matemáticas son las que se encargan de moldear el problema como tal. Entonces, las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen, nos dice la ley. Entonces, si este es el nodo que yo llamo A, ¿cuáles son las corrientes que entran y cuáles son las corrientes que salen? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Yo si quiero también lo puedo plantear que las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. Yo le puedo dar el orden que yo quiera. En este caso, a este nodo, las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. Bueno, ¿y qué corriente sale de este nodo y cuál corriente entra? Es la pregunta. Pues vamos a basarnos en cada una de las ramitas. Si nosotros vamos siguiendo esta flecha o esta línea de dirección, vemos que va en este sentido la corriente. Por eso esta flecha va en este sentido.
hay que respetar ese sentido que llevan las corrientes. O sea que ella va saliendo en esta dirección. ¿Y qué corriente es? Pues ya tenemos un valor específico que es 5 amperios. Por eso lo colocamos aquí. 5 amperios, una de las corrientes que salen del nodo, que va hacia arriba. Y otra corriente que sale hacia dónde? Pues hacia el lado derecho. Hay una corriente que sale hacia aquí, y que llega aquí. Y desconozco su valor. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a trabajar en torno a voltaje. Aquí es donde hay otro concepto importante en la electrónica, que es la ley de Ohm. Nos dice que el voltaje es igual a la intensidad sobre la resistencia. Perdón, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, si aquí hay una determinada corriente, que desconozco su valor, y llegó aquí, a esta resistencia, se vio afectada. ¿Y por qué? Porque la resistencia se opone al paso de la corriente. Cree que si de aquí va 10, se vio afectada y aquí llegó 5. 10, la resistencia se opone al paso de la corriente y aquí llegó 5. Entonces, si yo les preguntara cuál es la intensidad o corriente que cae justamente en esta resistencia, la respuesta es no sabemos, porque son incógnitas, pero lo podemos expresar de la siguiente forma. La intensidad que cae en esta resistencia, como nos dice la ley de Ohm, lo podemos plantear de la siguiente forma. La intensidad que cae en esta resistencia es igual al voltaje que pasa por aquí sobre la resistencia. Bueno, entonces la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Y cuál es el voltaje que cae aquí como tal? Porque la resistencia ya la conocemos, es 2 ohmios. Pero ¿cuál es el voltaje que cae aquí? ¿O que pasa por aquí? No lo sabemos exactamente, pero sí nos podemos guiar de la siguiente manera. Si aquí sale 10 voltios, se vio afectado por esta resistencia y aquí llegaron 5 al nodo B. ¿Cómo es la diferencia de potencial del voltaje? El más positivo al menos positivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues el sentido que nosotros tengamos. Si acá sacaron 10 y aquí llegó 5, pues 10 menos 5 me da 5. Quiere decir que por esta resistencia se me quedaron 5 voltios. Porque si aquí van 10 voltios, aquí se me quedaron 5 voltios y aquí me llegaron 5. O sea que aquí se me cae un determinado voltaje. ¿Qué voltaje se me cae? No lo sé porque estoy trabajando en torno a incógnitas. Pero yo lo puedo plantear claro. El voltaje que sale, o sea, voltaje 1, menos el voltaje que llega a este nodo, o que sale de la resistencia, que es lo mismo, que es voltaje 2, sobre la resistencia. Por eso me queda que la intensidad o la corriente en este bracito es voltaje 1 menos voltaje 2 sobre resistencia. Voltaje 1 menos voltaje 2 sobre resistencia, que es 2 ohmios. Ahí sería la primera corriente que sale, más la otra corriente que sale, que va hacia aquí en esta dirección, que es 5 amperios, más 5 amperios. Esas son las corrientes que salen de mi nodo A. Y es igual a las corrientes que entran. Bueno, ¿y cuál es la corriente que entra? Pues tengo que plantearla. ¿Y cómo la planteo? Pues de la siguiente forma. Acá tengo una fuente de 40 voltios y el signo positivo va en esta dirección. Como el signo positivo de la fuente va en la misma dirección que yo planteo, o sea, va entrando a este nodo que es A, puedo plantearlo de la siguiente forma. El voltaje que llega aquí son 40 voltios. 40 voltios menos 0. ¿Y menos 0 por qué? Porque esto está aterrizado. Esto no me está alterando ningún valor del voltaje. Si aquí se me van 40 voltios, aquí se ve afectado por la resistencia y aquí me llega ese determinado valor. Quiere decir que lo puedo plantear de esta forma. Como el más está respetando el sentido de las corrientes que yo tengo, va en la misma dirección, lo planteo 40 voltios menos el voltaje de aquí, que es sub 0, o sea, nada, sobre la resistencia o resistencias que me encuentre por el camino.
Si hay 3 resistencias en serie, pues lo que hago es sumarlas. Como solo hay una, pues solo esta es la que me está alterando. O sea, 40 voltios sobre la resistencia. Y tiene sentido, claro. Recordemos de que la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si yo pregunto cuál es la intensidad que se me cae, o bueno, cuál es el voltaje que cae en esta resistencia, yo lo plantearía: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. O sea que yo podría hallar cuál es la intensidad que está justamente aquí. ¿Por qué? La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Y cuál es el voltaje que llega aquí? Pues vean, va en ese sentido, 40 voltios. O sea que 40 voltios sobre un ohmio es igual a la intensidad que hay justamente en esta resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y 40 sobre 1 me da 40. Como quien dice, aquí estarían pasando 40 amperios. Aquí hay una variación, claro, porque la resistencia se opone al paso de la corriente. Viene una determinada corriente, se ve alterada, se opone, y aquí me llega un nuevo valor. Todos estamos trabajando en incógnitas. Si observamos, el nodo A salen 2 corrientes, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2 ohmios más 5 amperios, que es la que va para aquí, están saliendo, es igual a las que entran, que es 40 voltios menos 0, porque vean, está aquí aterrizado, no hay ninguna resistencia o algo que me afecte, sobre un ohmio, que es la resistencia que tengo aquí. O sea, 40 voltios menos 0 sobre un ohmio. Las corrientes que entran es igual a la corriente, las corrientes que salen es igual a la corriente que entra. Ahí tendría planteado mi primer nodo. ¿Qué pasa con este que es el segundo nodo? El segundo nodo, pues yo le doy la dirección que yo desee, respetando la que tiene sentido de corriente. En este caso, esta, como viene en esta dirección, quiere decir que esta corriente está entrando al nodo. Esta que viene de aquí pasó por esta resistencia y está entrando al nodo. Y están saliendo ¿cuántas? 2. Una que va hacia abajo y otra que va hacia aquí. Esta va saliendo porque así lo planteo, o por lógica, en el sentido de que va a tierra. Aquí no tengo ninguna fuente de voltaje o una fuente de corriente para decir de que esta línea se me altere. Va hacia abajo porque tiende a buscar este que es el común. O sea, esta que viene de 5 amperios respecto a la dirección de la corriente, esta que la planteé saliendo aquí, por ende aquí entra, y aquí planteo 2 que salen, una que va hacia abajo y una que va hacia el lado derecho. Entonces las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Cuando una corriente llega al nodo, manda la otra sobre mí. ¿A qué voy con eso? Si nosotros observamos esta, iba saliendo del nodo A. Por consiguiente, el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 2 ohmios. Fue lo que planteamos aquí. Voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2 ohmios. Pero aquí pasa algo distinto. ¿En qué sentido? Que esta está entrando, no saliendo. Cuando entra, la otra manda sobre mí. O sea, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2 ohmios. Es una de las que entran. Voltaje sub 1 menos voltaje sub 2 sobre 2 ohmios. Más la otra que entra, que es esta corriente, que viene en esta línea, en esta dirección, 5 amperios, más 5, es igual a la sumatoria algebraica de las corrientes que salen. ¿Cuál sale? Pues una hacia abajo y otra hacia allí. Esta, como sale manda, sería voltaje sub 2 menos esto que está aquí, que es 0, voltaje sub 2 menos 0 sobre 4 ohmios, voltaje sub 2 menos voltaje sub 0 sobre 4 ohmios, más esta otra que va hacia allí. Sería el voltaje que sale, que es V sub 2, más 20 voltios. Si nosotros seguimos esta línea o esta dirección, va aquí en este sentido, va en este sentido, y cuando llego aquí va bajando, o sea que lleva el signo positivo, la misma dirección de mi flechita. Por ende, voltaje sub 2 más 20 voltios sobre las resistencias o resistencia que me encuentre por el camino. En este caso, como hay solo una, sería 8 ohmios. Entonces, voltaje sub 2 más 20 sobre 8 ohmios. Ahí tendremos planteado las dos ecuaciones para resolver nuestro problema.